Pues la verdad es que Europa se encuentra muy, muy, muy mal. A pesar de que ellos lo celebren, realmente es insólito lo que está sucediendo ahorita. Porque bueno, ya ahorita en noviembre, hace unos días, los órganos oficiales que reportan cifras económicas reportaron que en Europa, en la llamada zona euro, la inflación alcanzó el 10%. Estamos hablando del doble dígito. Lo irónico es que los europeos celebraron esta gigantesca cifra porque ellos pensaban que iban a alcanzar el 10.5%, o sea, que la inflación iba a ser mucho más alta y el hecho de que únicamente sea del 10%, sí, únicamente entre comillas, finalmente generó que casi destaparan la champaña. Pero esto, bueno, al final también es un momento muy temporal que se desaceleró un poco la inflación, porque después de que el G7 y Europa acordaron imponer ya sanciones al tope, imponer sanciones al petróleo ruso y le van a poner un tope al precio del petróleo ruso, y Moscú ya respondió que no les va a vender absolutamente nada a Europa, precisamente por esta restricción, pues ha generado que ya se dispare de nuevo el precio del petróleo internacional, porque tampoco la OPEP va a aumentar más la producción. Eso significa que los europeos van a tener disponibles menos proveedores de petróleo y esto únicamente va a aumentar. Ya incluso en otros países, como por ejemplo Hungría, ya hay gasolineras que sencillamente están cerrando sus estaciones de servicio porque ya no tienen gasolina o está muy cara. Se va a ver un total desabasto y esto, repito, unos días antes que arranque el invierno y donde, bueno, es donde se gasta mucho más hidrocarburos precisamente para la calefacción y para otro tipo de dispositivos. Entonces, ahora sí que los europeos celebran imagínense, están celebrando una inflación del 10% cuando la zona euro, generalmente la inflación era del 1 al 2% y ahorita están felices por el 10%, cuando hace apenas 2 o 3 meses ellos aseguraban que la inflación nunca iba a rebasar el 10%. Entonces, la verdad es que sí se encuentran en una situación increíblemente pésima, mala. Nunca creo que esperaron los europeos estar en este nivel en febrero, a partir de que empezaron las sanciones en contra de Rusia. Y ahora, bueno, pues peor que Venezuela, celebran ese tipo de cifras. Bueno, más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Se arma el revuelo en Europa porque el Eurostat ha publicado los resultados de la inflación del mes de noviembre y no caben de felicidad porque la inflación promedio en la eurozona pasó de estar en 10.7% a 10%. Es decir, lo que apenas en octubre y en septiembre era un escandalazo por alcanzar una cifra de inflación de 2 dígitos, ahora en noviembre, ya de cara al invierno, y con las mismas sanciones que los europeos han ido agudizando en contra de Rusia, lo que los ha llevado a quedarse sin recursos energéticos en Europa y a estar observando cómo aumentan los precios de todo, pues Europa celebra que la inflación no se haya disparado, la inflación promedio en la eurozona en este mes de noviembre, y que por el contrario haya reducido a 10%. ¿Cómo vemos el dato comparativo? Bueno, ya el economista español Yago Álvarez Barba nos da un comparativo de cómo se movió la inflación. Veíamos en septiembre y en octubre que Estonia está encabezando esta lista con 24.2%, después 22.4%, pero, pero para noviembre del 2022 es Letonia quien quita a Estonia, pero todos abajo de 22%. Sin embargo, seguimos viendo que los países bálticos están a la cabeza inflacionaria y ya vemos también que países como Italia se mantienen en el mismo tenor, 12.5% contra 12.8% en el que se encontraba Italia apenas en octubre, pero como en los demás países de la eurozona bajó la inflación, bueno, pues Italia llega al quinto lugar, como también vemos ahí metidos a Alemania, a Austria, a Bélgica, a la República Checa y a Portugal por encima del promedio de la eurozona, lo cual pues lo podríamos ver, Nacho, como el vaso medio lleno o medio vacío, porque podríamos decir, mira, qué bien que con respecto a septiembre la inflación bajó en octubre, y con respecto a octubre la inflación en algunos de estos países bajó en noviembre. Sin embargo,
sigue estando por encima de los 10 dígitos y ahí viene el invierno. España y Francia, uno que le dio un tope a la luz y a la nacionalización del sector eléctrico, y España que topó el tema del precio del gas, bueno, pues son los que tienen por segundo mes consecutivo alternándose la inflación más baja de la eurozona, pero esto es una especulación y ahorita me voy a explicar a qué me refiero y también según se ve el vaso medio lleno o medio vacío. Entonces, los medios de comunicación españoles ya lo celebran, dicen España ya es el país con menor inflación interanual de toda la Europa, y aquí también es mentira, porque no es de toda la Europa, sino de la Unión Europea. Dice también que la inflación en la zona euro se ha reducido de 10.6% al 10%, mientras la española baja de 6.6% y se coloca como la menor de toda la Unión Europea. Ahora sí corrigen lo que en el título pues lo habían puesto de manera sensacionalista. Cabe señalar pues que este bajón de 10% a 10.6%, que había pasado de septiembre estar en 10 a octubre estar en 10.6 y nuevamente de octubre a noviembre a volver al 10%, puede ser visto, decíamos, como el vaso medio lleno, medio vacío, por lo siguiente. Chequemos esta imagen. Mira el acumulado que presenta AFP con información de la Eurostat. Y aquí es donde ahora sí que se ponen los puntos sobre las IES, porque mira la inflación que controlada había estado de manera promedio, no más de un 4% cuando se dio la crisis hipotecaria del año 2008, que empezó en Estados Unidos y luego como efecto dominó se esparció por el mundo. Luego lograron controlarla para el año 2010 y no volvió a subir hasta 3% por ahí del 2014-2015. Y el resto del 2015 al 2020 prácticamente la inflación estuvo controlada. Incluso en el marco de la pandemia se medio disparó y luego volvió a controlarse cuando regresó la gente a la actividad normal. Pero ve en cuanto empieza el 2022 cómo se dispara la inflación, y con todo y que los europeos están celebrando que noviembre del año 2022 es un buen mes porque la inflación pasó de 10.7% al 10%, ese 10% comparado en perspectiva con los últimos 24 años, prácticamente es decimos en México, una mentada de madre y un insulto para la inteligencia de aquellos a los que nos intentan convencer de que están haciendo las cosas muy bien y de que el camino es seguir fustigando a Rusia y seguir sancionando a Rusia, porque de todas formas dicen la inflación ya bajó. La inflación no bajó. La inflación sigue en números históricos, sigue en números récords que los europeos no habían conocido en los últimos 40 años. Y aquí está la evidencia y la importancia, Nacho, de siempre poner las cosas en perspectiva comparado. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe de Reír. Yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.